Campeones, en fe nos mantenemos, con corazones firmes y alma leal. Aunque el mundo cambie, aún creemos, seguimos siendo iglesia, luz celestial. No es solo un lugar ni una estructura, es la unión sincera en oración, la fuerza que vence toda amargura, la esperanza viva en cada corazón. Somos pueblo fuerte, inspiración, manos que trabajan, voces que cantan, semillas de amor, la misma misión, luz que nunca muere ni se quebranta. En cada desafío, en cada jornada, levantamos la voz con convicción. Somos campeones de la vida sagrada, seguimos siendo iglesia en comunión. Que nuestra fe brille sin condición, que en unidad hallemos el poder. Campeones, siempre en redención, seguimos siendo iglesia. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Bendiciones tengan todos ustedes, mis amados campeones. Hoy voy a comenzar con un podcast hermoso como todos los podcasts, pero este podcast es muy particular porque me despido siempre diciendo, mis campeones, seguimos siendo iglesia. Pero también voy a comenzar hoy con este podcast que titulé Seguimos siendo iglesia. Y ser iglesia, mis amados campeones, es una vocación, es un llamado que recibimos de parte de Dios a participar pues de las riquezas de su ministerio o de su misterio, especialmente por medio de nuestra relación con Jesucristo. Y es que hablar de la iglesia es hablar de quienes somos, ¿sabes? Seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, llamados simplemente a participar de su amor, mujeres y hombres de fe en relación con Dios para vivir nuestra existencia en plenitud, o sea, nuestro llamado, nuestro propósito. Pero Natalie, tú te preguntarás hacia mí, ¿qué significa ser iglesia? Bueno, primeramente el término iglesia con frecuencia se limita pues al nombre de un edificio o quizás a un grupo pequeño de personas que proclaman ciertas convicciones de fe. Vamos por parte. A veces pues reducimos el concepto de iglesia a una institución visible, como a las muchas que existen en nuestra sociedad, cristianas, católicas, dependiendo de la religión. Ya ese es otro punto. Y por ello tendemos a pensar que la iglesia es primordialmente el conjunto de líderes que la presentan, sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas, quizás algunos teólogos, educadores y figuras públicas. Cuando hablan estas personas, asumimos que la iglesia ha hablado, pero no es así. Cuando algunas de estas personas pues fallan, tendemos también a pensar que la iglesia ha fallado. Tampoco es así. Aunque hay un elemento de verdad en ambas observaciones, pues la iglesia es mucho más que un grupo específico de personas pues que representan una institución. Y ciertamente es una realidad más importante y más que un simple edificio. Por lo que la palabra iglesia tiene sus raíces en la tradición judía en el Antiguo Testamento. Ahora vámonos más profundo. Allí en el Antiguo Testamento pues nos encontramos con una palabra en hebreo que se usaba comúnmente para hablar de un grupo de personas reunidas, la cual es kahal. Esta palabra hace referencia a una comunidad convocada por alguien. Una kahal podía ser una comunidad de personas llamadas a estudiar pues un tema o quizás a discutir una realidad política o un problema urgente de la comunidad. Pues bien, teniendo como referencia este mismo concepto, pues el pueblo de Israel, pueblo elegido por Dios, para anunciar la humanidad o para anunciar a la humanidad su plan de salvación por medio de Cristo Jesús, es partícipe pues de la revelación de Dios y por medio de esta experiencia pues comienza a verse y a entenderse como Kahal Yahweh, es decir, como la comunidad que Dios ha convocado. ¿Ok? Ahora bien, todo kahal, asamblea o comunidad tiene un propósito. Y la comunidad del pueblo de Israel desde un principio entendió que su propósito era vivir en relación con el único Dios, el Dios del monoteísmo, el Dios de la creación que los bendecía, el Dios que los había llamado. Ellos sabían que esa relación pues los llevaría a su realización. Por eso desde el Antiguo Testamento queda bien claro que la iglesia es una comunidad llamada por Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento esta convicción se profundiza mucho más. Para nosotros, los creyentes en Cristo, los cristianos,
Dicha asamblea llamada por Dios se entiende de manera única y novedosa a experimentar la plenitud de Jesucristo. Sí, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Así es, pero especialmente Jesucristo en su misterio, muerto y resucitado, vencedor de la muerte y del pecado. La iglesia, a la luz de la fe en Cristo Jesús, se entiende como comunidad llamada por Dios para darle gloria por medio del Señor, lo que llamamos el Cairo, por quien todos recibimos la salvación. Ahora bien, al leer con atención tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, descubrimos entonces que la iglesia es parte fundamental del misterio de la salvación que Dios revela a la humanidad. Por lo que la iglesia es la comunidad que Dios quiere desde un principio. Toda la humanidad, mis campeones, por ser creada por Dios, está llamada a ser iglesia. ¿Okay? Dios llama a la iglesia para ser instrumento de salvación al mundo. Por eso, cuando limitamos la definición de la iglesia a un grupo pequeño de personas o más fuerte a un edificio o, por ejemplo, una serie de intereses particulares, pues perdemos de vista no solo la intención de Dios según su plan, sino también el significado más profundo de lo que significa ser iglesia. Mis campeones, al hablar de iglesia debemos partir de la intención inicial de Dios para la humanidad y de su plan de salvación. Ténganme paciencia porque vamos para algo espectacular, el cual encuentra su máxima expresión en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Como parte del plan de Dios, mis campeones, somos llamados desde un principio a vivir y participar en la experiencia divina. Al mismo tiempo, la dimensión escatológica del plan de Dios, pues nos va a revelar que ser iglesia tiene implicaciones para la vida presente, pero también para la vida eterna. Lo que ocurre en nuestra vida ahora y lo que ocurrirá más allá de la muerte después de nuestra experiencia histórica está íntimamente relacionada. Por lo tanto, en el libro de Hebreos, específicamente su capítulo 10 del 24 y 25, el escritor exhorta a los lectores a no dejar de congregarse, sino a exhortarse unos a otros. Tal vez por la persecución o como resultado del cansancio, los primeros creyentes, los apóstoles, las personas que seguían a Cristo, en apuros necesitaban un empujoncito para seguir siendo iglesia. Entonces dice lo siguiente: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy en día, mis campeones, también necesitamos un empujón. Cuando las circunstancias cambian nuestra manera de experimentar la iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué seguimos siendo iglesia? Porque usted, como cuerpo de Cristo, aceptó a Cristo. La misión de nosotros es divulgar el evangelio. Nosotros, nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es iglesia, porque aceptamos el plan de salvación que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es el proyecto de salvación de Dios para que viviéramos en su eternidad. Ahora bien, su palabra también nos exhorta a convivir entre todos nosotros, entre los pares de nosotros, entre los homólogos de nosotros, entre los diferentes ministerios. Pues, como está escrito en la palabra de Dios y nuestro manual de instrucciones es la palabra de Dios, la Biblia, nosotros debemos ser obedientes, independientemente que escuchemos prédicas, escuchemos a pastores, pero nosotros tenemos que definirnos a una congregación. Mas, sin embargo, nosotros somos iglesia, el ser humano, porque la iglesia está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Así que seguimos siendo iglesia. Yo te pido hoy que animemos con creatividad unos a otros a edificarnos según Dios nos guíe. Por ejemplo, este podcast, este ministerio tan hermoso que Dios me ha dado para compartir las buenas nuevas a través de las redes sociales. Compartamos nuestros recursos, reúnámonos siempre que podamos, juntos como hermanos. Oremos unos por otros, seamos iglesia. Por eso es que allí donde estás, acompáñame a orar. Mi amado Jesús, te amo tanto. Quiero que sepas que deseo conocerte mejor y caminar más cerca de ti que nunca antes. Entonces,
¿Por qué es una lucha el lograr sentarme y leer tu palabra? Más que respetar mis prioridades, pareciera que coloco todas las otras cosas antes del tiempo que paso contigo. Por eso hoy, mi Dios, te pido que por favor desarrolles en mí un fuerte deseo por tu poderosa palabra. Recuérdame que cada carta de amor ha sido escrita precisamente para mí y que cada una de ellas está llena de verdades vitales a través de las que puedo vivir. Ya no me permitas buscar sabiduría entre el mundo. En lugar de eso, recuérdame por tu Espíritu Santo que todo lo que necesito saber sobre cómo vivir es posible hallarlo en tu palabra, en la Biblia. Así que te pido ahora que me ayudes a hacerme tiempo para estar contigo regularmente, leyendo tu preciosa palabra, ese regalo de amor que me has dado. Oro para que todo lo que vayas a decirme quede grabado en mi corazón y en mi mente, a medida que alcanzo una mayor comprensión de quién eres tú y de lo mucho que me amas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, bendecido día y semana tengan todos ustedes, mis campeones. Que el Señor me los bendiga y los guarde y siempre, pero siempre haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Recuerda de ser de bendición transmitiendo este podcast a muchos y a todos. Y si Dios puso en tu corazón colaborar con tu ministerio, Un Café con el Maestro, no dudes en ir a nuestra página web www.uncafeconelmaestro.org y allí encontrarás las instrucciones para hacer tu donación, que será de mucha bendición para extender esta hermosa labor. Mis campeones amados, recuerda bien, seguimos siendo iglesia. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.